cualquier situación me avisan nomás, ¿ya? Así que, bueno, cuando esté preparada, ahí vamos a empezar, ¿ya? Entonces, hagamos esto ahí con la copita y bueno, ya. Ahora empezamos nomás. Bueno, mi nombre es Camila Reyes, soy mujer Asperger, experta en género del espectro autista y activista de la Fundación ASPI Chile desde el año 2020 en adelante. Presento este logo de la Fundación ASPI Chile, como su lema es Neurodiversidad en Acción. Pueden encontrarnos aquí por las redes sociales, tanto en Instagram, también nos pueden escribir un Gmail que sería fundacionaspichile@gmail.com o en facebook.com/aspichile. Ya. ¿Qué tema vamos a hablar? Un tema bastante interesante, poco hablado, que se llama Diagnóstico de mujeres del espectro autista. ¿Ya? Bueno, como introducción, en realidad, ¿han escuchado sobre el diagnóstico de las mujeres dentro del espectro autista? Sabemos que en nuestra sociedad chilena poco se habla de este género porque está como asignatura pendiente. Es con mayor razón que vamos a hablar sobre el diagnóstico de mujeres dentro del espectro autista, enfocándonos más bien en nuestra realidad. ¿Cuáles serían nuestros objetivos específicos de esta presentación? El primer punto que vamos a hablar, que existe lamentablemente un gran sesgo en el diagnóstico del espectro autista en mujeres sin discapacidad cognitiva. Tranquilos, vamos a ver qué es la discapacidad cognitiva versus la diferencia discapacidad intelectual. Segundo punto que vamos a ver en esta presentación, señales en los diagnósticos sutiles de las mujeres del espectro autista. Tercer punto, vamos a hablar la noción del camuflaje y los factores de hallazgos en el subdiagnóstico de mujeres del espectro autista. Y por último, el cuarto objetivo específico es reflexiones personales en cómo estoy viviendo esta condición cada día, siendo mujer y además dentro del espectro autista. Es con mayor razón que nuestra sociedad chilena le queda mucho por hacer acerca de los diagnósticos tardíos en las mujeres del espectro autista para que se puedan romper barreras y puedan acceder a un diagnóstico más fiable en el futuro cercano. ¿Ya? Bueno, vamos a ir ahora al primer objetivo específico. ¿Se acuerdan cuál es? Bueno, sesgo en el diagnóstico del espectro autista en mujeres, pero sin discapacidad cognitiva. Voy a hacer un paréntesis aquí. Ojo, cuando hablamos de discapacidad cognitiva nos referimos que es un término que se manifiesta en las dificultades de adaptación en áreas de función ejecutiva, como por ejemplo, puede ser la planificación de actividades, la resolución de problemas, pensamiento, toma de decisiones, etc. Todo eso independientemente de que la persona experimente esas dificultades o tengan una inteligencia normal o superior a la media. Por el contrario, cuando hablamos de discapacidad intelectual, es característica por un funcionamiento intelectual que está por debajo del promedio, causando que la persona aprenda y se desarrolle más lentamente que la mayoría. Ahora bien, ¿qué pasa con el sesgo de género? En la
identificación de los rasgos del espectro autista se presume por la gran prevalencia de diagnósticos tempranos, lamentablemente más en varones que en mujeres. Ahora bien, vamos a ver el segundo objetivo específico, más detallado, que sería diagnósticos sutiles de las mujeres dentro del espectro autista. Algunas señales podemos detectar cuando ellas están en la etapa de la niñez. Primer punto, presentan una timidez excesiva o una actitud autoritaria o se ponen como muy mandonas. Segundo aspecto, tienen un exceso de control en las relaciones interpersonales. ¿A qué se refiere con esto? Las mujeres que tienen esta condición pueden desarrollar una tendencia a buscar lazos de amistad únicamente exclusivo para ellas, creando una red social limitado, pero con la que se sienten extrema dependencia, añadiendo la posibilidad de que se obsesionen con aquellas personas que se consideren como sus amigas. Tales relaciones suelen vivirse desde la angustia e incluso provocan intensas explosiones de celos en las mujeres que tienen esta condición. Tercer punto, son muy determinadas o perfeccionistas cuando quieren lograr ciertos objetivos o funciones ejecutivas, como en mi caso, que también no es una excepción, ¿ya? Cuarto punto, sistematizar comportamientos sociales, por ejemplo, manualizar. ¿A qué se refiere con esto? Tiene que ver con la falta de espontaneidad al socializar, que se exprese en usar su intelecto para imitar mejor a sus compañeros, estudiando, practicando y aprendiendo las estrategias más adecuadas para socializar y así tener un sistema con el cual se puedan apoyar. Ahora bien, conectándonos con este tema del segundo objetivo específico, podemos decir que tienen factores en el sesgo de género del diagnóstico dentro del espectro autista. Las mujeres que ya no tienen discapacidad cognitiva, cuando ya entran en la etapa de la adolescencia, fueron diagnosticadas bajo otra condición que no explica dificultades de adaptación y grado de disfuncionalidad. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunas creencias culturales? Las niñas son más tímidas, presentan un juego más tranquilo, por lo cual estas conductas no llaman la atención a diferencia de los varones. Por consiguiente, se genera una edad promedio de la detección de las mujeres del espectro autista más tardía que los varones. Vamos a ver aquí este esquema para que ustedes les puedan quedar más claros. Cuando hablamos, entre comillas, de las dificultades sociales en las mujeres con espectro autista, se hacen más evidentes a medida que van creciendo porque aumentan más sus demandas sociales y son cada vez más complejas. Por ejemplo, cuando se provocan los chismes, las ironías, los rumores, en consecuencia, ellas pueden tener hasta situaciones de acoso, aislamiento social, depresión, ansiedad y abuso, generando esas grandes demandas de cognición social, como que había presión. Muchas veces pueden explotar, ¿ya? Aquí está
un ejemplo del ciclo de vida de la mujer. Bebé, niña, adolescente, adulta y adulta mayor. Aquí, en esta señora que ya es una adulta, podríamos decir como en teoría, la mayoría de las mujeres del espectro autista son diagnosticadas al cumplir mayoritariamente más de los 18 años en edad promedio, ¿ya? Tercer punto, vamos a hablar del camuflaje. ¿Y qué es el camuflaje? Según la RAE del año 2010, camuflar significa ocultar o disimular una cosa para que no sea vista o una acción o una intención, ¿ya? Un ejercicio bastante simple. ¿Pueden ver algún objeto concreto en la imagen o ilustración? Miren, nosotros no somos expertos sobre la materia de diseño gráfico, artes visuales o todo relacionado con esa área artística. Ni siquiera podríamos decir un objeto concreto, como por ejemplo una manzana, una pera, un corazón, pero si las personas estudian esta área te pueden dar un nombre técnico. Lo mismo pasa con los médicos. Los médicos que se especializan en esa área sobre el género femenino, por el contrario, las personas que son, entre comillas, normales o neurotípicas, que se le ponen como esas etiquetas, no los pueden detectar que ellas tengan la condición del espectro autista. Eso sería una mejor analogía, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son los factores de hallazgos en el subdiagnóstico de las mujeres del espectro autista? Primer punto, las niñas y mujeres con espectro autista pueden mostrar intereses restringidos que involucran a personas. Por ejemplo, seguir a un grupo de pop o que a mí me gusta el béisbol, pero la mayoría de los chilenos les encanta el fútbol, ¿ya? Segundo punto, estos comportamientos podrían hacer que las dificultades de comunicación social de las niñas y las mujeres sean menos notables que las de los niños y los hombres, como ya hemos dicho anteriormente. Tercer punto, las niñas y mujeres pueden ser más propensas que los niños y las niñas a adoptar estrategias de camuflaje en situaciones sociales y también mostrar juegos imaginativos desde la infancia. Cuarto punto, los sexos pueden manifestar la condición de manera distintiva, es decir, se postulan explicaciones genéticas neurodiversas. Ahora bien, ¿a qué se refiere el concepto neurodiversidad? Es un concepto relacionado con la promoción de la idea de que la diversidad en las características humanas aparece como resultado en variaciones normales en el campo neurológico. Ojo, cuando hablamos de este concepto, no significa que ellos sean trastornados o tengan algún síndrome. Es necesario que el derecho reconozca esta diversidad y así las personas en el espectro autista puedan ser verdaderamente incluidas con sus particulares formas de pensar, sentir y actuar. Bueno, ¿cómo ha sido mi experiencia en primera persona acerca de mi condición y por ser mujer? Primer punto, a mí me diagnosticaron a los 6 años de edad. Sin embargo, antes de mi diagnóstico tenía algunas condiciones erróneas de algunos médicos. Por ejemplo, pensaban que yo era sorda,
hasta que descubrieron mi diagnóstico. Durante mi adolescencia, como segundo punto, fue una etapa bastante complicada debido a que sufría mucha ansiedad y estrés. Y también sufría bullying. Tercer punto, y además he estudiado geografía en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano sin ninguna evaluación diferenciada ni menos inclusión de la RESI. ¿Y qué es la RESI? Red Educación Superior Inclusiva. A pesar de eso, yo me siento muy orgullosa de haber logrado. Por último, me ha costado mucho encontrar trabajo según mi área profesional. Sin embargo, estoy saliendo adelante de este sistema tan discriminatorio sobre las ofertas laborales. ¿Y cómo estoy saliendo adelante? Yo con mi colega Maximiliano damos charlas y también estoy siendo activista con él en la Fundación Aspichile. Por último, como conclusiones generales, en resumen, con respecto al diagnóstico tardío de las mujeres del espectro autista como sociedad, nos queda mucho por hacer para superar esa doble discriminación que afecta nuestra calidad de vida, ya por el hecho de ser mujer y dentro del espectro autista, pero también nos encontramos los test del espectro autista, que lamentablemente estos test están más enfocados hacia los varones que hacia las mujeres. Yo no digo que todas las mujeres pueden ser esas condiciones neurológicas, no, tampoco no hay que decir todas o generalizar, ¿ya? Deben generarse más espacios para que las mujeres en el espectro autista asuman un rol principal en la conversación sobre cómo hacer una sociedad más inclusiva para su género y su neurodiversidad. Por ejemplo, puede ser dar charlas, conferencias a las instituciones, fundaciones, empresas, etc. Por último, es importante que ustedes como oyentes puedan contribuir para que exista una mayor concientización cultural con respecto a las mujeres en el espectro autista y así puedan tener una inclusión social y digna a lo largo de sus vidas cotidianas. Bueno, ahora bien, ¿qué redes sociales del Asperger femenino pueden serles útiles y bastante fiables? Como ya hemos dicho anteriormente, está la Fundación Aspichile, que nuestro lema es Neurodiversidad en Acción. Pueden encontrarnos tanto en Instagram como en escribirnos por Gmail o incluso buscarnos por Facebook. Y si alguien están interesados en participar con nosotros, nos pueden escribir en este correo fundacionaspichile@gmail.com. Y si ustedes padres tienen lolas Asperger entre 12 hasta los 15 años, estos talleres se realizan todos los domingos a las 5 horas y hablan distintos temas útiles como las habilidades sociales, generar autonomía, mejorar la calidad de vida, etc. Lo mismo que la Fundación Aspichile, tanto en Instagram como en Gmail o en Facebook. Si alguien como padres, madres o cuidadores tienen lolas Asperger, pueden escribirnos a esta dirección del Gmail, al igual que la Fundación Aspichile. Y por último, también está la red Neurodiversidad por el derecho a la identidad neurodiversa. Pueden encontrarnos tanto en Instagram
en Gmail o incluso por Facebook, ¿ya? Bueno, aquí está la bibliografía básica citada por APA, obviamente que no es copy y paste ni plagio, fuentes que son muy fiables y gracias por su atención. Pueden hacernos todas las consultas, dudas, sugerencias, etcétera, ¿ya? Muchas gracias, Camila. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Berzano, pertenezco al Instituto Nacional de la Juventud. En este momento tenemos un espacio para realizar preguntas a Camila, que la pueden hacer vía chat. Yo estaré seleccionando esas preguntas. Perfecto. Y yo te las voy mencionando, Camila. No hay ningún problema. Todavía no hay ninguna pregunta. ¿Cómo te sentiste, Camila? Bien, bastante preparada porque anteriormente yo igual he realizado estas charlas desde el año 2019 sobre este tema. Así que para mí no es nada nuevo, eso. Perfecto, te salió muy, muy bien. Felicitaciones. Gracias. Camila, tengo una pregunta desde Bruno Isla. Dice, Ya. Primero que nada, agradecer la presentación a tu persona. Claro. ¿Qué recomendación, aquí viene la pregunta, qué recomendación se le podría dar a un adolescente adulto joven en condición autista que no tiene apoyo en su ambiente familiar? Bueno, yo creo que si no hubiera apoyo dentro del ambiente familiar, es importante que se abran redes, busquen redes que son bastante fiables, obviamente que hagan la buena voluntad y toda la excelente disposición, y sobre todo por eso yo di estas redes sociales que son bastante fiables. Con mucho respeto yo digo a otras organizaciones. Lo que pasa es que mayoritariamente otras organizaciones lo que hacen, más bien, yo sé que ellos no lo hacen de muy mala intención, pero nosotros nos enfocamos desde un punto de vista social, mejorar la calidad de vida, empoderarnos y generar autonomía, porque en otras organizaciones hacen terapias muy repetitivas de un médico rehabilitador. Por eso que en nuestra organización es bastante fiable. Así que si está un adolescente teniendo este problema, que nos escriban en el correo fundacionaspichile@gmail.com. ¿Ya? Perfecto, Camila. Tenemos otra pregunta de Marcia. Ella dice, ¿Sí? Me gustaría saber, ¿cómo eras tú de pequeña? Ah, ya, hablando de mí, ya. Mira, Marcia, se lo voy a confesar. Yo cuando era pequeña era una niña que me costaba mucho socializar porque los recreos yo pasaba no con mis compañeros de clases, también sufría mucho bullying, sufría estrés, tenía unos mal genios y por eso que estaba en el PIE, que es Proyecto de Integración Escolar, pero ojo, no es que nunca a mí, jamás en la vida me han puesto un colegio especial, porque PIE y colegio especial no son sinónimos. En el PIE igual mis aulas eran común y corriente, pero iba en el PIE para que me sacaran de las pruebas o cierto feedback, pero también pasaba con mis compañeros de clase, así que no hay que confundir con colegios especiales y no deberían existir los colegios especiales hasta el día de hoy, porque eso es como un maltrato hacia la autonomía de las personas que tengan la condición neurológica. Eso. Gracias, Camila. Pía Francisca, voy a leer dos más. Pía Francisca pregunta, primero dice, felicitaciones por tu charla, me gustó mucho. La pregunta es, ¿conoces profesionales que hagan diagnóstico del espectro autista en mujeres? Mira, la verdad, no me acuerdo en este momento. Para serle muy sincera, como a mí me han diagnosticado muy tempranamente, yo no tuve como esa presión de buscar especialistas,
Lo que sí podríamos hacer es buscar dentro de la Fundación ASPI Chile quién se encarga de diagnosticar. Así que esa es mi respuesta con mayor humildad. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Y por último, Estefanía Conejeros pregunta, primero dice, agradecer la instancia y testimonio. La pregunta sería, ¿a muy temprana edad se puede diagnosticar? Yo supongo que a muy temprana edad se refiere, no sé, 2, 3 años, probablemente, o quizás antes. ¿Cuál es la edad más Sí, temprana en la que se puede diagnosticar? Creo yo que iba la pregunta. yo creo que depende de las condiciones neurológicas, porque aquí no podemos decir que todo es blanco o negro. Yo lo que digo es que depende de las condiciones neurológicas, se pueden detectar más tempranamente. Yo creo que tempranamente se puede diagnosticar desde los 3 años hacia adelante, yo más o menos, pero tampoco yo no tengo como esa estadística. Y todo depende de las condiciones neurológicas, porque no es que todas las mujeres en el mundo, en este planeta que hay 7.000 millones de habitantes, tengan que ser diagnosticadas mayoritariamente a los 18 años, porque hay de todo en esta vida, ¿ya? Sí, o sea, es que quiero agregar una más. Me pareció muy interesante, que recién la subió Eduardo. Dice, Ya. ¿cuál es la relación o diferencia entre la discapacidad cognitiva y el desarrollo de las habilidades sociales en personas autistas? Y con eso terminamos, Camila. Mira, la verdad es que la discapacidad cognitiva a ellos no es que sean deficientes o que nunca lo van a aprender. Lo que pasa es que tiene un promedio de inteligencia media superior, pero sus funciones ejecutivas lo aprenderán en su propio ritmo. En cambio, yo no sé cuál era la otra, de las relaciones sociales. Así es. Eh, las relaciones sociales es algo como muy relativo, porque no es que las personas dentro del espectro autista, por ejemplo, no es que les gusten, no es que